Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el contenido del libro. Recuerden que ya faltan pocos días para que se termine el año lectivo, así que vamos a echarle muchas ganas a los últimos días que quedan de clase, ¿sí? Entonces van a abrir su librito en la página 120. Y el tema que tenemos el día de hoy es corrección del texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es primero? Vamos a ver primero todo lo que conlleva corregir un texto, pero antes vamos a hacer la actividad que nos plantea el libro, que dice, escriba un párrafo con un tema de interés. Sí, ahí tiene dos líneas, pero puede ocupar un poquito más en el espacio en blanco que tiene ahí, no hay ningún problema. Va a escribir usted cómo le ha parecido este nuevo sistema de dar clases. ¿Se ha sentido bien? ¿Se ha sentido mal? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Prefiere ir al colegio? Etcétera, etcétera. Usted va a poner ahí un corto parrafito de cómo usted se ha sentido con todo este tema, ¿sí? Bien, y una vez que usted haga eso, ahora sí vamos a explicar qué es la corrección del texto. Listo, entonces un texto es un conjunto coherente de enunciados, es decir, que tengan coherencia entre las ideas que se está planteando. Bien, entonces, antes de yo presentar un escrito, como por ejemplo cuando les hacía hacer las redacciones sobre un tema, ustedes que se ponían a hacer primero a revisar si no había faltas de ortografía, porque si había faltas de ortografía ya saben lo que tenían que hacer ustedes, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros realizamos un texto tenemos que seguir un proceso y el primer paso es la planificación, es decir, sobre qué voy a escribir. Por ejemplo, cuando hacíamos los talleres en el colegio, escribíamos sobre cómo usted le fue en las vacaciones, y sobre diferentes temas, ¿no es cierto? Hablé sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, primero se planificaba y teníamos que elegir un tema del cual íbamos a escribir de acuerdo a la clase de aquel día, ¿verdad? Entonces, el primer paso es ese, la planificación. Después nosotros tenemos que empezar a hacer la redacción, es decir, qué voy a poner primero, sobre qué voy a hablar en el segundo párrafo, etcétera, etcétera. Poner toda la información y buscar información sobre ese tema. El tercer paso es la revisión, es decir, cuando ustedes lo terminaban y empezaban a leer, entonces a ver si las ideas que ustedes ponían concordaban con todas, se entrelazaban de la mejor manera con todas las ideas. Y el último paso era la publicación, es la publicación o en este caso la presentación de su texto, ¿sí? Entonces esos son los pasos que usted tiene que seguir para hacer un texto. Muy bien, su texto tiene que estar bien escrito. ¿Qué es corregir? Corregir quiere decir rectificar errores, es decir, lo que yo hago cuando les digo muy bien, entrégueme en su trabajo. Entonces yo empiezo a revisar que su texto tenga coherencia. ¿Recuerdan? A veces lo de la coherencia que quiere decir que tengan que estén bien enlazadas las ideas en género y número, es decir, yo digo, está bien que yo diga, este, los niños, voy a poner, las niñas juegan en el parque, pero no está bien dicho que diga los niñas juegan en el parque, porque no concuerda, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar bien entrelazadas las ideas. Eso quiere decir la parte de la concordancia, ¿sí? Concordancia quiere decir que las ideas tienen que estar bien puestas en género y en número también, ¿sí? Y la cohesión, que quiere decir, bueno, obviamente utilizar bien los nexos, como palabras como qué, cuál, por eso, de tal manera, etcétera. Recuerden que a veces cuando leíamos sus redacciones, yo les decía, están repitiendo mucho esta palabra. Entonces, para no repetir mucho una palabra, se utilizan este tipo de nexos o conectores para que nuestro texto se entienda de mejor manera y se escuche mejor. Recuerden que, por ejemplo, las personas que son escritores tienen que tener mucho cuidado porque su libro obviamente va a salir no solo para que le revise un profesor, sino para que mucha gente lo lea. Entonces, por eso su texto, su redacción tiene que estar bien hecha, tiene que tener concordancia, coherencia, cohesión, etcétera, ¿sí?
Entonces, de eso se trata corregir un texto. Muchas de las veces ustedes también corrigen los propios textos que ustedes hacen y se dan cuenta de los errores que cometen. Entonces, es importante revisar un texto antes de entregarlo, ¿sí? Entonces, por ahí, hasta ahí la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme y ya les estaré dando posteriormente las actividades que tienen que realizar.